yo partiría diciendo que enseñar la arquitectura es un asunto tremendamente complejo, maleable, muy personal y tiene mucho que ver con un pensamiento que se va formando con los años a medida que uno está metido en las aulas con los estudiantes, digamos. Más que una definición clara que se pueda poner en la mesa. A veces cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la enseñanza del proyecto, tiende a pensar en la relación maestro-discípulo, que es una relación que viene como de la época medieval o quizás anterior incluso. Pero yo creo que hoy por hoy estudiar, esa versión con respecto a estudiar en una escuela de arquitectura me parece mucho más interesante, por cuanto si bien uno puede declarar una formalidad o una aproximación, una teoría o una idea, ¿no es cierto?, formal de cómo enseñar, cada escuela tiene su identidad. Me parece que también la plenitud de esta enseñanza está en cómo los estudiantes o los ámbitos de enseñanza que tiene cada escuela se pueden también mezclar. Yo no creo que haya un solo camino en la búsqueda diríamos, de nuestro propio sentido o entendimiento de la arquitectura. En la medida que uno encuentre más variedad, más pluralismo, me parece que es más interesante para uno aprender, diríamos, o tomar la decisión de un camino. Retomando algunas cosas que habíais planteado, claro, yo también veo que está esta como polaridad entre, ahora que está el tema de las competencias, claro, se supone que cada vez nos alejamos más de esta idea del profesor, que es el que sabe y guía o enseña algo a los alumnos para que los alumnos construyan su propio aprendizaje. Entonces parece que ya no hay nada que enseñar, sino que los alumnos tienen que aprender lo que ellos quieran. Versus esta otra, yo digo que ni lo uno ni lo otro, ¿te fijas? Porque por un lado, claro, la enseñanza de arquitectura es muy colaborativa con el alumno y muy de dejar que el alumno se desarrolle así, ¿te fijas? Es una mirada de la educación, intentar ayudar a que el otro se desarrolle como es o como pudiera ser. Y por otro lado también uno tiene una experiencia menor o mayor, algo que le puede servir al alumno, ¿te fijas? Si no, tampoco uno estaría acá, ¿no? Sería un poco un farsante, no sé. Algo uno ha aprendido con el tiempo, con los años, aunque sea un gramo, que a alguien le puede servir, más o menos por ahí me sitúo. Ahora, lo que sí me gustaría aclarar es que yo no creo que las escuelas tengan dogmas, pero sí me parece que los mejores espacios para estudiar arquitectura son los espacios que hay intención. O sea, que puede haber diferencias de un profesor se radicalice, igual es interesante. O sea, que plantee posturas radicales, o planteen posturas radicales unos con otros y los alumnos tengan esa atención, me parece interesante. O sea, si una escuela permite eso, me parece muy positivo. A la escuela que plantea como la gran verdad, a eso me refería para aclarar. Yo lo que veo es que hay muchas formas de aprender y también por ende de intentar ayudar a aprender o a enseñar. Y uno aprende, al final también uno se pregunta, bueno, ¿y cómo aprendí? ¿Qué experiencias fueron significativas para mí? Y trata de mejorarlas. Y ahí entran muchas cosas, desde, por ejemplo, estar trabajando codo a codo con un tipo que no te dice nunca nada, pero tú ves que era la enseñanza más profesional, clásica, o del taller, o que tú ibas a aprender un oficio. A mí por lo menos me ha tocado, y tú aprendes por osmosis, hasta un profesor que te despertó un día algo, hasta una lectura. En arquitectura confluyen muchas cosas, te fijas. Y muchos sentimientos, ¿no? Te fijas, lecturas, obras, visitas, conversaciones, es como y de repente todo eso empieza a cuajar y empieza a asumir una cierta dirección hacia un sitio, te fijas. Yo también me siento más cómodo en posturas así bastante flexibles e inclusivas, en el sentido también acercándome mucho al caso, te fijas, tanto del objeto de estudio de una clase
como de un posible proyecto, te fijas ya, ¿en qué estamos? ¿Y qué puede insuflar aquí a esto para que haga que esto germine? Y en ese sentido, si es por plantear posturas, yo personalmente una postura que no comparto es la de esto que también ahora está muy de moda, que tú eres el que te construyes a ti mismo, todo, como si todo, el principio y el fin del universo fuera tu ombligo. Y yo encuentro que esa postura con respecto aplicada a la arquitectura, que no entiendo a veces por qué parece que en arquitectura pudiera ser así, y en el resto de todas las disciplinas no, porque es absurdo pensarlo para un músico o para un pintor. El pintor nace en una... Yo ahí sí que es por decir una postura que hay cientos de años de arquitectura, de gente que ha pensado, de gente que se ha esforzado y no considerar por lo menos algún fragmento de eso que sea de interés. O sea, el estudiante y los arquitectos en general tienen que ser personas muy cultas. O sea, tienen que saber de arte, de música, de arquitectura, de ciudad, de política, etc. Por cuanto nuestra profesión, y voy a hablar de profesión, no voy a hablar de arte ni de otra cosa, sino nuestra profesión, es una profesión que tiene una tremenda responsabilidad con la sociedad. Y no estoy hablando de social, es con la sociedad. Y eso es, diríamos, un tremendo desafío. Y la sociedad, por otro lado, entiendo, ve todavía al arquitecto como esa persona que se mueve fácilmente en distintos ámbitos. Por eso yo creo que si tú preguntas a futuro, ¿se seguirán enseñando arquitectura? ¿Habrá más escuelas de arquitectura? Yo creo que sí. En cuanto es una formación versátil en términos de cómo nos podemos desenvolver. Lo que enseñamos es que cada uno descubra su propio hacer, ¿cierto? Su propio pensamiento arquitectónico. Y en ese andar de cosas, cada uno de los miembros de un aula, de un taller, es un individuo que tiene una experimentación propia y que va descubriendo su propio pensamiento arquitectónico. Y, o sea que tendemos al autor, digamos, que es lo que a mí tampoco me gusta mucho, digamos. Pero hay unas paradojas raras, ¿cierto? Que un poco lo que estaba planteando delante con este tema del pensamiento débil, digamos. Pero vuelve a haber una paradoja. Los profesores impulsamos una especie de arquitectura de autor solo para después decirle salgan porque ustedes tienen una vocación social. Y ahí hay de nuevo se plantean, y yo creo que es interesante estas especies de paradojas o contradicciones aparentes en la enseñanza del proyecto, porque yo creo que no hay profesor que no crea que el paso por la escuela tiene que ser una especie de descubrimiento de tu propio hacer y pensar arquitectónico. Pero tiene que ver con una época que estamos con eslogan, una época como que hay que, o sea, de publicidad, una época en que los medios son una cosa como que uno tiene que aparecer en los medios, aunque sea como sea, pero tiene que aparecer en los medios. Entonces yo creo que eso le resta tiempo a la reflexión crítica que uno tiene que tener de la ciudad y de los hechos de la ciudad. Actualmente está justamente hay muchas políticas desarrolladas para involucrar a las universidades en que están quizás ligadas justamente a un planteamiento o un modelo que yo creo que a veces resta, ¿ya? Le resta justamente a esa capacidad de crítica, de soñar. Yo a veces entiendo que hoy por hoy la enseñanza está muy pragmática, o sea, como que, y de hecho los mismos estudiantes también están así, ¿eh? No es que uno, pero los estudiantes quieren como ahora ya. ¿Y esto para qué me sirve? Claro, ¿para qué me sirve? Y no, yo quiero ahora ya. Entonces, ser arquitecto ahora ya. O sea, y eso es todo rápido, todo es así. Y el exitismo del que hablabas tú, te fijas que al tiro, te fijas en la página web y miles de proyectos ahí de render y en lugar de estos arquitectos de los años 50, 60, 70 que uno admira, que era gente de otro
con otra disposición, ¿te Claro, fijas? pero sí son tiempos distintos. Ahora, lo que tú decías, claro, el gran discurso de la década del siglo XX fue la arquitectura moderna y fue, diríamos, el gran discurso en que se embarcaron todos y en todas partes y que tenía evidentemente un rol social, un llamado a la responsabilidad social del arquitecto que hoy por hoy no existe y se acabó con el posmodernismo. El posmodernismo, ¿qué es lo que hace? Es como romper se acabó el gran discurso y aparece el pluralismo. Y en ese sentido está, bueno, yo creo que está a la base también del modelo económico actual. Probablemente las escuelas que en la historia han sido más fuertes, o que han puesto un punto de vista nuevo, como la Bauhaus u otra, había un grupo de profesores súper alineados en una forma de entender algo. A lo mejor eran muy dogmáticos, probablemente sí. Probablemente para hoy insoportablemente dogmáticos, porque tenían que entrar todos, pero puede que ahí hay una tensión. Estas escuelas que tienen una identidad así clarísima, y esta escuela es esto, y todos los que entran ahí salen y dibujan igual, y hablan igual, y piensan igual, o en parte. Yo pienso que nuestra escuela es una escuela diversa, lo conversamos ahora con esta investigación que habéis hecho de la historia o el libro, desde sus orígenes ha sido diversa. Profesores de la Chile, de la Católica, de Valparaíso, ideológicamente muy distintos en todo ámbito, y yo pienso que esa es una riqueza, en el sentido que es una escuela plural, que hay distintos puntos de vista, que esos se van entrecruzando, y yo pienso que esa es una riqueza que probablemente en el mediano plazo se siga decantando, y así va sucediendo con la formación y la experiencia de los profesores, con las investigaciones, como que estas distintas aristas que hay cada vez se hacen más intensas, más estudiadas, y van dando frutos más acordes a las necesidades contemporáneas. O sea, en estado puro aparece esta diversidad y esta tributación múltiple en la fundación de la escuela como un hecho cierto. Yo tengo mis sospechas, ¿sí? en cuanto eso sea lo que ha continuado hasta el día de hoy. Quizás ahora está ocurriendo un fenómeno interesante, digamos, en que uno de los pensamientos dogmáticos de la escuela es la manera de entrar al análisis a través de la observación arquitectónica. O sea, por un lado hay una fuente diversa que viene de la Chile, de la Católica, pero hay un pensamiento que hasta el día de hoy, aunque por eso encuentro que ahora es interesante, porque ese pensamiento está bastante puesto en crisis, digamos, o han salido otras líneas de trabajo aparte, pero durante muchísimos años, en la época que yo estudié, por ejemplo, era un dogma. O sea, el análisis del proyecto partía con la observación arquitectónica a la Católica Valparaíso, y lo increíble era que todos los profesores, viniendo de la Chile o de la Católica o donde sea, adherían a este pensamiento. Entonces, por un lado, claro, en los hechos concretos hay una diversidad, pero también en los hechos concretos, durante décadas hay un pensamiento sobre la manera de acceder al análisis del proyecto que fue un dogma. Y fue un dogma. Hasta que ahora empiezan a llegar otras cosas, a raíz de que muchos profesores tuvimos la fortuna de salir y de contactar otras realidades, y empezamos a traer otras cuestiones que se veían en otras partes, y uno mismo que evoluciona también. Y ahora hay a esa corriente muy fuerte, fenomenológica si lo quiere, de la Católica Valparaíso, se han ido poniendo al lado otras maneras de enfrentar el proceso del proyecto, digamos. Entonces, pero a su vez, ahora el fenómeno que yo encuentro que se podría transformar de nuevo en una especie de dogma es que la escuela se está nutriendo de sus propios exalumnos. A mí me está haciendo falta diversidad a la manera de la fundación de la escuela. O sea,
traer nueva gente, traer nuevos pensamientos, nuevos profesores que no tengan absolutamente nada que ver con la escuela o incluso la realidad regional, si tú lo quieres. A mí me parece que se está haciendo imprescindible para mantener este sustrato que nos hace únicos. Yo encuentro que la escuela nuestra en ese sentido, no es por ponerme la camiseta porque yo admiro otras escuelas también, pero ese sustrato que nos dio una identidad a partir de puros pedazos y fragmentos que en un momento se ponen de acuerdo para guiar, ¿cierto? Y para tener un ideario, me parece que es un valor del cual debemos enorgullecernos, pero también tenemos que cuidarlo y alimentarlo. Y a mí me parece que toda esa década de los fines de los 70 hasta fines de los 90 con la observación arquitectónica fue peligroso en ese sentido. Como encuentro que ahora hay una tendencia a que nosotros mismos nos estamos mirando las caras entre nosotros mismos, digamos, y esa tendencia a que al final la escuela de arquitectura se nutre de sus propias escuelas de la escuela y se va produciendo esto, podría, y esto es una cuestión que yo no estoy muy seguro, podría atentar contra algo que a mí me parece fundamental de la escuela. Bueno, yo creo que nuestra escuela es híbrida desde su origen, y eso híbrido se da, como decía Rubén y Jaime, se da en que los fundadores de la escuela son profesores que vienen de las tres escuelas madres que yo creo que hay en Chile, son las dos católicas, Santiago Valparaíso y la Chile. Llegan a una ciudad, son arquitectos, llegan a un lugar donde no hay, diríamos, instituciones que forman arquitectos, derivan de un espíritu de reforma en sus propias universidades, lo que plantea también un origen, en el origen buscar algo nuevo, distinto a lo que ellos mismos tenían. Y ahí plantean una escuela con más ideas que, creo yo, un sustrato teórico, diríamos, maduro, y forman un ente híbrido que se va desarrollando en el tiempo y, como decía Jaime, quizás tendiendo a entender la observación arquitectónica como el inicio. Ahora, yo no creo que era un dogma la formación, la observación, más una aproximación. Y que de cierta manera en una segunda etapa se madura esa idea de la observación arquitectónica, porque no es la observación de la Católica del Paraíso. Yo creo que a veces confundimos eso. Yo creo que es totalmente distinta, pero una segunda etapa en que se contratan exalumnos, ¿no? Y ahí se completa diríamos, un primer proceso de hibridación, diríamos. Hoy por hoy tenemos una masa crítica de profesores que yo creo que tiene mucho potencial, o sea, se han formado al más alto nivel académico, o sea, muchos son doctores, bueno, aquí tenemos 2 doctores, el máximo grado académico que puede llegar diríamos, un docente, y eso, diríamos, en estos momentos da un buen soporte para plantear un proceso de maduración que yo creo que tiene que tener esta escuela de aquí a los 50 años. O sea, aquí, y es fundamental, eso está en esta promoción de académicos, no tanto en de los fundadores o en el primer grupo de profesores que entraron a la escuela. Y yo, viendo el potencial actual que hay dentro de mis colegas, creo que de aquí a los 50 años esta escuela debería sistematizar o exponer diríamos, un pensamiento maduro como propuesta, y no a partir de, yo soy bastante crítico de repente de algunas escuelas nuevas que salen con el eslogan, con un invento de 1 o 2 personajes. Yo creo que una escuela de arquitectura es una construcción colectiva, es más lenta, es mucho más compleja, y en ese sentido no me incomoda que aparezca, no sé, una escuela en otro lugar con un libro que diga somos famosillos y vamos a ser la mejor escuela del mundo. No me complica por cuanto es su entrada al problema, pero esta es una escuela que tiene una tradición, y no una tradición fácil,
e insisto, es compleja, pero de aquí a los 50 años me parece que esta escuela tiene que plantear una posición. Y esa posición, me parece, nace de ese origen híbrido. No somos puros, aquí no hay un ser puro en nuestra formación, está llena de intersecciones, llena de cicatrices, ¿entiendes? Entonces, pero sí, ¿cómo materializar eso? Para mí sería un hecho notable de posicionamiento de la escuela, diríamos no solo aquí en Chile, sino a nivel por lo menos también del Cono Sur.